Shalom. Vamos a compartir las dos secciones de la Torah que revisamos esta semana, que son la Parashat Jucat y Balak en el lector número 6. Hoy vamos a hablar de los últimos viajes de los Bnei Israel y de la protección de Hakadosh Baruj Hu. Voy a comenzar con la lectura de la Parashat Jucat, que está en Bemidbar, obviamente, capítulo 21, a partir del versículo número 10. Doy lectura y también voy a dar la lectura de la Parashat Balak. Los Bnei Israel emprendieron el viaje y acamparon en Obot, partieron de Obot y acamparon en Iye Habarim, en el desierto que está frente a Moab, al este. De allí partieron y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y sale de la frontera del Emorí, pues Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y el Emorí. Acerca de esto será dicho en el relato de batallas de Adonai, lo que él otorgó en Yansuf y en las cañadas de Arnón, el derrame de las cañadas que se inclinó hacia la sede de Ar, reclinando sobre la frontera de Moab, y de allí al pozo. Este es el pozo del cual Adonai dijo a Moshe: reúne al pueblo y yo les daré agua. Entonces Israel entonó este canto: asciende, oh pozo, llámenle. El pozo que cavaron los ministros, que excavaron los nobles del pueblo, por medio del legislador, con sus bastones, un don desde el desierto. Y el don a la cañada, y de la cañada a las cumbres, y de las alturas a la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de la cumbre, atisbando sobre la faz del paraje desolado. Y ahora voy a dar lectura de la Parashat Balak, ahora en el capítulo 23, a partir del versículo 27. Balak dijo a Bilam: anda, por favor, te tomaré a otro sitio, quizás sea recto en los ojos de Elohim, y lo maldigas por mí desde ahí. Balak tomó a Bilam a la cima de Peor, la cual mira hacia la superficie del desierto. Bilam dijo a Balak: constrúyeme allí 7 altares, y prepárame 7 terneros y 7 carneros. Balak hizo tal como había dicho Bilam, y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Bilam vio que era bueno en los ojos de Adonai bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones, y dirigió su rostro hacia el desierto. Bilam alzó sus ojos y vio a Israel residiendo según sus tribus, y el espíritu divino estuvo sobre él. Declamó su parábola y dijo: el discurso de Bilam ben Beor y el discurso del varón perforado en el ojo, el discurso del que escucha los dichos de Elohim, el que contempla la visión del Todopoderoso caído, mas con ojos descubiertos. Qué tan buenas son tus tiendas, Jacob, tus residencias, Israel, como arroyos se extienden, como conforme al poder de su excelencia, él consumirá los pueblos que le oprimen. Él roerá sus huesos y sus saetas los traspasarán. Se agazapó, se echó como un león, y como un león fuerte, ¿quién lo levantará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces se encendió la ira de Balak contra Bilam, y batió sus palmas, y Balak dijo a Bilam: para maldecir a mis enemigos te llamé, y aquí que los has bendecido estas 3 veces, y ahora escapa por ti a tu lugar. Yo había dicho que ciertamente te honraría, pero he aquí que Adonai te ha privado del honor. Bilam dijo a Balak: ¿acaso no incluso a tus mensajeros que me enviaste hablé diciendo: aun si Balak me diera su casa llena de plata y oro, no podré yo transgredir la palabra de Adonai para hacer bien o mal de mi propio corazón? Lo que Adonai hable es lo que hablaré. Bueno, esto es lo que vamos a revisar en este tiempo. Y vamos a hablar acerca de los últimos viajes
que nuestro pueblo está realizando desde el desierto y a punto de entrar a la tierra de Canaán, y tienen delante el Jordán. Y estos últimos momentos, estos últimos viajes, van a anunciar un valor significativo muy importante, porque aquí se va a dar la transición de la antigua generación a la nueva generación, a la que está para entrar a este lugar. Por eso es que se le denomina la frontera. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, de la Parashat Balak, hemos leído sobre cómo Bilam tenía las intenciones de maldecir, de castigar al pueblo de Israel, porque obviamente ya se estaba acercando a sus territorios y se ha sabido que Israel viene conquistando. Así que Bilam toma cartas en el asunto y busca destruir a Israel. Se hace de los servicios de Bilam para poder hacerlo. Pero a pesar de que se siguen el culto, el servicio, que tiene cierto significado de acuerdo a las costumbres y tradiciones del culto de aquellos lugares. Incluso se menciona el número 7, que bien sabemos que el número 7 tiene mucha conexión con lo espiritual. Entonces se usa aquí como un elemento que pueda favorecer la petición que busca Balak. Sin embargo, obviamente esto por conocimiento y consejo de Bilam. Sin embargo, vamos a ver que esta situación no le va a producir contrariedad al pueblo de Israel, sino que incluso va a ser bendecido por Bilam, el profeta Bilam Arashá. Y esto habla de algo que debemos entender con respecto de la expresión que usó Bilam para dar a conocer un principio, un fundamento que Hashem compartió para con Abraham Avinu. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Este concepto, este fundamento, Akadosh Baruj Hu se lo dio a conocer a Abraham Avinu cuando nuestro padre se encontraba en Ur Kasdim. Y Hashem, y Abraham, quien buscaba a Hashem en esta ciudad, al oír la voz de Dios, recibió un consejo, que es el consejo de retirarse de la tierra de Ur y de dirigirse al lugar que Hashem había considerado para que ocupara a Abraham. Como bien sabemos, este principio y este fundamento en el cual Hashem le habló a Abraham es un principio básico que va a traspasar de padre a hijo, es decir, de Abraham a Isaac, y después de Isaac a Jacob, y de Jacob a todos sus descendientes, a sus 12 hijos. Y esta provisión y esta promesa tiene una condición, tiene una condicionante. ¿Cuál es la condición? Porque a raíz de que Abraham pueda cumplir con esa condición, recibirá las promesas que Hashem le ha prometido. Y esta condición
es una revelación que llegó a Abraham Avinu con respecto de del caos interno en el cual él vivía en la tierra de Ur Kasdim. Él se da cuenta que no vive, no disfruta su estancia en la tierra de Ur, en Babilonia, en lo que más tarde será llamado Babilonia. No disfruta de ese lugar porque está sujeto a los preceptos y a la fuerza del entorno. Entonces, cuando Hashem lo llama, le dice que salga de ese lugar, que salga de su familia, que salga para él. Porque ya hemos hablado con respecto de la influencia del entorno sobre el individuo. El individuo, de acuerdo a la calidad que le corresponde por creación, dado que fue creado por Hakadosh Baruj Hu, el individuo es un ser libre y debe vivir la vida como un ser libre. Es decir, debe experimentar, conducir su vida al modo que le place, al modo que le plazca. Pero por ciertas circunstancias no es posible que esto sea así, porque la persona está influenciada por su entorno, número uno, y número dos, está influenciado por su parentela. Es decir, el individuo no es completamente libre, no vive en libre albedrío, porque en todo es forzado por sus ancestros, por los bienes hereditarios a nivel de cómo entiende la vida y cómo son sus pensamientos y qué tendencias tiene en medio de las cuales él se mueve. Y luego también tiene la influencia del entorno, donde la sociedad prepara el modo de vivir y actuar. Entonces el individuo que puede abrir los ojos porque no se encuentra satisfecho, se encuentra que está maniatado, que está manejado por estos dos conceptos, y de pronto se abre su entendimiento a percibirse como alguien que no está siendo feliz y no está haciendo lo que él quisiera hacer. Es decir, no está entendiendo su propósito en la vida, sino que más bien está cumpliendo el propósito de otros. Entonces, esta justamente es la indagación de la espiritualidad, es la búsqueda de la divinidad, es la búsqueda de Dios. Ahí es donde es una búsqueda interna, porque Hakadosh Baruj Hu se manifiesta en el interior de la persona y él empieza a concebir estas ideas, empieza a despertar de esta influencia que el mundo tiene para con él, que su propia genética tiene para con él. Entonces, cuando comienza a despertar, eso es lo que decimos es la divinidad actuando, la divinidad operando en él. Entonces, esto ocurre con Abraham Avinu. Y luego entonces, una vez que él sale, es decir, tiene toda la intención, es decir, ya averiguado, ya abierto sus ojos ante estas dos influencias, la indicación que Hashem le da es que salga de este entorno para que pueda disfrutar de eso que en su mente empieza a concebir. Es decir, tener un propósito para su existencia. Así que sale. Cuando va saliendo, dice, y Hashem le hace promesas. La promesa fundamental es, y haré de ti una gran nación. Y haré de ti una gran nación. Y se continúa cerrando
diciendo, y al que te bendiga bendeciré, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, una vez que Abraham cubre la cuota condicional, que es la de salir, Hashem le habla directamente: yo haré para ti una gran nación. Y esto significa que es un actuar de Dios. Y cuando dice para ti, significa que está hablando desde su interior, que está hablando de la interioridad de Abraham. Es algo personal, porque suele confundirse y uno quiere tomar esta bendición y esta promesa que Hashem le entrega a Abraham como una promesa externa y como una promesa en la que uno debe actuar. Y aquí menciona claramente el texto diciendo: yo haré para ti, o yo haré de ti una gran nación. O sea que es una acción divina. No está diciendo que Abraham debe fundar una nación. Los descendientes de Abraham, no es la orden fundar una nación. Es la directriz que Hashem menciona y entrega a Abraham, es que Hashem lo hará en él. Así que el territorio de prueba es el individuo. No está hablando de algo externo a Abraham, sino de algo interno a Abraham. Porque es una lucha interna la que va a sostener a Abraham Avinu. Y finalmente, ya sabemos, Abraham sale. Abraham sale y ahora el texto al cual nosotros hemos dado lectura menciona que nuestro pueblo, dado que somos descendientes de Abraham Avinu, también debe pasar por esa misma condición exigida a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Y ya vimos y aprendimos que es una condición y una exigencia interna, no externa. No es fundar una nación a partir de lo que se conoce como una nación entre las gentes, sino de formar una identidad, pero una identidad diferente a la que se mueve en los conceptos de este mundo, que se movía y se expresaba en Ur-Kasdin y en toda Babilonia. Y Hashem está llevando a Abraham a un conocimiento superior en donde se conserve la libertad del individuo, por lo tanto alcanzando su propósito en la vida. Así que de esto se trata, de una liberación interior. Entonces Hashem, al momento en que nuestro pueblo está por cruzar hacia la tierra de Canaán, menciona estos viajes. Estos viajes revelan el viaje interior de la persona para ir desde el fondo, desde el caos en el cual él se encuentra, hasta la ascensión, hasta la elevación. Todos y cada uno de estos lugares que se mencionan aquí, en este texto que hemos leído de la Parashat Jucat, no son nombres tirados al azar, son nombres de la ruta, de los viajes seguidos, de ese viaje interior. Comenzando el texto a decir, a ver,
Vuelvo. Comenzando el texto a decir en el lector número 6, los Bené Israel emprendieron el viaje. Entonces, estamos hablando del viaje interno. Emprendieron el viaje y acamparon en Obot. Obot es el nombre para decir recipientes. Un recipiente, una olla, es un lugar en el cual está la persona encerrada. Una olla es, hay un dicho que mis maestros enseñaron y yo ya se los he dado a conocer. La persona que está influenciada por el entorno al vivir en el lugar en el cual es manejado por un gobierno, por un estado, por una sociedad, por otros, por los demás. Esta persona se encuentra en una olla, en un recipiente puesto a la lumbre y no le queda otra más que cocinarse. Porque tiene absoluto control de su existencia el entorno. Esta es la razón por la cual el texto dice Obot. Porque la persona en primer lugar tiene que identificarse como en un lugar al cual está sujeto a un recipiente del cual no puede salir. Y de allí, dice el texto, y acamparon en Ie Abarim, en el desierto que está frente a Moab, al este. Ie Abarim, este texto, Ie Abarim, justamente Rashi lo menciona, aunque Los lo menciona con Rashi. No sé por qué razón este lugar es llamado Iim, ya que la palabra significa ruina, algo que es barrido con una escoba. O sea, significa ruina. Así que se identifica, los Bené Israel se identifican como en un estado de ruina, como en un estado caótico, como en un estado en el cual él no tiene vida. Se encuentra como un ser manipulado por ese entorno y por esa interioridad, que les digo es ancestral. Entonces, lo primero que debe ocurrir es identificarse como alguien que tiene una identidad sembrada por ese entorno, una identidad creada y por lo tanto vive de acuerdo a esa identidad. Entonces, lo primero que tiene que reconocer es esa persona es perder su identidad. Esa identidad, para poder al llegar a las alturas, para poder ser verdaderamente libre, cada sociedad siembra una identidad en todos y cada uno de sus individuos, por lo cual el individuo no es quien debe ser, sino es aquel que esa sociedad ha sembrado en él. Entonces, lo primero que tiene que hacer es perder esa identidad. Estamos hablando de algo complejo, no es algo que cualquiera dice, sí. O sea, debo de ser nadie. Debo perder mi identidad. Porque la identidad ha sembrado en él todos sus apegos. Todos sus apegos. Es la manipulación que esa sociedad ha tenido sobre él. Entonces, él defiende esos apegos y él vive de acuerdo a esos apegos y por lo tanto no es libre. No puede ser libre. Entonces, lo primero que tiene que hacer es separarse de esos apegos, separarse de esa identidad que ha sido sembrada en él por el entorno. Así que ser nadie, negarse a sí mismo, es lo primero que tiene uno que hacer. Ahora, esto significa que ha entrado en un lugar que le llamamos una frontera, un cambio de pensamiento. Por eso dice el texto, de allí partieron y acamparon en el valle de Seret.
Y de allí partieron, acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto, y sale de la frontera del Emorí, pues Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y el Emorí. Acerca de esto será dicho en el relato de batallas de Adonai. O sea, aquí se menciona que el valle de Seret es el lugar en el que reinicia la nueva generación su tránsito a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces, del viaje espiritual de la persona. Aquí hay un cambio de mente, es una nueva generación. Quedó atrás la generación antigua, hay una nueva generación. Entonces, este pensamiento, ¿cómo vamos a crear a la nueva criatura? Lo primero es negarse a sí mismo, negar esa identidad que fue sembrada en él por esa sociedad en la que vivió por mucho tiempo. Y ahora estar dispuesto a una nueva identidad. Entonces, eso te pone en la frontera. Eso te pone en la frontera de entre perder tu identidad y adquirir una nueva identidad. Así entonces, debe uno entender cuál es el viaje que la persona, que ahora nosotros como descendientes de Abraham Avinu, hablando de nuestro viaje interior, vamos a retomar nuestro libre albedrío y construir una nueva identidad. Lo que él otorgó en el Suf, en las cañadas de Arnón. El derrame de las cañadas que se inclinó hacia la sede de Ar, reclinando sobre la frontera del Moab. De allí el pozo, este es el pozo del cual Adonai dijo a Moshe, reúne al pueblo, yo les daré agua. O sea, aquí se habla de cómo esta identidad comienza a ser sembrada. La nueva identidad es una identidad espiritual. Dice, Dios es el que lo hará. No es una identidad social. Porque de la identidad social es de la que viene huyendo nuestro pueblo. Porque se perdió el propósito y no experimentó el libre albedrío, la persona. No es verdaderamente libre. Entonces, la libertad genuina viene producida por Hashem en el hombre. O sea, el hombre tiene esa capacidad de recibir influencia del entorno. ¿Por qué lo tiene? Esto ocurrió con Adán y Javá y aquella transgresión. Entonces, el hombre es vulnerable a la influencia de los demás. Puede ser la influencia del entorno, puede ser la influencia de Akadosh Baruj Hu, pero al ser la influencia de Akadosh Baruj Hu, te va a compartir la esencia suya, así como aquella sociedad compartió su esencia contigo, sembró aquella esencia contigo, ahora Hashem va a sembrar esa esencia en ti. Voy a hacer para ti. Y si es para que vuelvas a una sociedad, no tiene caso. O sea, es algo interno, es algo espiritual. Entonces, cuando dice, yo les daré agua, o sea, está sembrando esa identidad desde el líquido vital, que es el agua. Entonces, y este líquido vital, el agua, nosotros saben, somos esencialmente agua. Entonces, nuestra vitalidad va a cambiar. Vamos a tener ahora una nueva identidad. Entonces Israel entonó este canto. Asciende, oh pozo, llámenle. El pozo que cavaron los ministros, que cavaron los nobles del pueblo por medio del legislador. Con sus bastones, un don desde el desierto. Y del don a la cañada, y de la cañada a las cumbres. Entonces, aquí este canto está hablando de cómo
desde una cañada, es decir, desde el fondo, el pueblo está recibiendo agua de parte del Creador que lo va a llevar a las cumbres. Va a haber un ascenso. Esto es el viaje de la persona. Va a haber desde lo profundo del caos. Hashem está levantando personas. Este profundo caos significa la pérdida del libre albedrío, el cual tiene un significado precisamente también que tuvo origen en la transgresión de Adán y Jabá, que es el conocimiento del bien y del mal, el deseo de ser como Dios, es decir, que la persona deba controlar su vida, o sea, tomar el control de su vida. Pero cuando dice el hombre que toma control de su vida, el sistema que se crea es un sistema social, en donde otros hombres controlan a los hombres. Así que no puede realmente tomar el control de su vida el individuo, sino hasta cuándo, hasta que pueda subir hasta las alturas. Entonces, Hashem le está ayudando. Esta es la fuerza interior, estos son los pensamientos, como en el caso de Abraham, ahora lo está compartiendo la Torá, relatando los últimos viajes de nuestro pueblo para entrar o para salir del desierto y para entrar a la tierra de Canaán. Entonces se está hablando de también en los viajes que el individuo hoy en día debe realizar, debe operar para retomar su condición como creación, como criatura de Akadosh Baruj Hu. Todo esto es lo que nosotros le llamamos como un principio fundamental dentro del judaísmo, como Golá, Geulá. Golá es exilio, Geulá es redención. Golá está escrito con una Gimel, una Vav, una Lamet y una G, Golá. Resulta que la palabra Geulá se escribe con las mismas 4 letras, pero se le agrega una más, que es la Aleph. Entonces la Aleph es, como ya lo sabemos, el número 1, representa al único, es Hakadosh Baruj Hu introduciéndose. Cuando uno identifica que está exiliado, Golá. Entonces es la presencia de Akadosh Baruj Hu en nuestra mente la que va a terminar con Golá, con el exilio, aquel que está lejos de sí mismo, está exiliado. No tanto que está exiliado de una tierra, está exiliado de sí mismo. Como redención, Geulá, Hashem va a producir la Geulá, es decir, va uno a estar presente en sí mismo, libre. Eso es lo que llamamos libre albedrío. Entonces, Akadosh Baruj Hu es la ayuda y llega a nuestro entendimiento. Entonces, este canto, siempre el cántico significa que hay una inspiración divina. Y ahí es donde se está diciendo que esto está ocurriendo en nuestra mente. Este cambio con la ayuda del cielo está ocurriendo. Nosotros estamos siendo un instrumento en la mano de Akadosh Baruj Hu para que esto se produzca en nosotros mismos, para beneficio de nosotros mismos. Continúa el texto diciendo, y de las alturas a la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de la cumbre, atisbando sobre la faz del paraje desolado. Es decir, una vez que llega a la cumbre, ya puede contemplar
lo que sucede, del lugar de donde salió. Ya puede entonces darse cuenta de a lo que ha nacido, de la nueva identidad que ha adquirido. Entonces, está hablando de la elevación espiritual. Los viajes de la persona está hablando de esa elevación espiritual. Se inició con Abraham Avinu. No está hablando de una promesa material, sino de una promesa interior. Cuando Hashem dice, voy a hacer de ti una nación grande, no está hablando sino de aquellos que se van a identificar y actuar y entender la vida al mismo modo que lo hizo Abraham Avinu, y que todos aquellos que serían sus descendientes tendrían esta cualidad. Pero esta cualidad no solamente operaría en los descendientes de Abraham, sino también en todas las familias de la tierra. Porque sufrirán de la influencia social todos los seres humanos en el planeta Tierra. Así que no importa la época, el lugar, toda persona estará forzada a actuar y vivir de acuerdo a la sociedad, y habrá un despertar. Este despertar, decimos, es el despertar de la conciencia, es el despertar, es la voz de Dios hablando a cada uno. Y que debemos hacer ese viaje desde las cañadas hasta las cumbres, hasta la altura, hasta las alturas. Entonces, cuando una persona, cuando un individuo ya se encuentra en esa decisión, viajando de las cañadas hacia las cumbres, entonces, para ellos es que está dicho, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Por qué? Porque una vez que una persona se ha determinado a cumplir con ese viaje en su existencia, va a tener la ayuda del cielo. Eso aún van a haber otros que van a buscar romper, terminar, obstaculizar ese viaje. Van a buscar echar abajo tus intenciones por alcanzar la libertad. Y te van a decir de muchas cosas a fin de que claudiques de este camino que estás iniciando hacia la libertad del individuo y alcanzar tu propósito en la vida. Entonces, Akadosh Baruj Hu promete cuidarte y protegerte, es decir, cuando estás plenamente convencido de alcanzar ese propósito, nada te va a provocar que te desdigas y que te desligues de ese pensamiento, de ese proyecto para tu vida. Será eliminado todo estorbo. Esa es la provisión divina. Una vez que tu mente haya captado esto y vas a lograrlo, significa que el concepto y el pensamiento ha venido del cielo. Si tú llegaras a fracasar, entonces tal concepto no viene del cielo. Si logras el éxito, el concepto vino del cielo. Si no logras éxito, entonces fue hecho por tus propias fuerzas.
debes entender la provisión divina como la fuente de protección. Por eso es que uno de los lugares se llama Mataná, que es regalo. Dice, y esto es un don de Dios, es un don del cielo. Para poder lograrlo. No es en nuestras fuerzas, sino es por el poder de Dios que vamos a poder conseguir esto. Es decir, si mi mente está en conexión con el cielo, tendré la fuerza para lograrlo. Sin la fuerza, separado del agua que viene del cielo, no podré llevarlo a cabo. Entonces, mucha gente procurará desviarte de tu propósito. Mucha gente va a buscar sacarte del camino. Pero Akadosh Baruj Hu protege a los que tienen la intención genuina de alcanzar ese objetivo en sus vidas. Por eso es que de ellos está escrito, bendeciré a los que te bendigan, porque habrá algunos que han visto que tú estás buscando ese camino y te animarán y te impulsarán. Bendeciré a los que te bendigan, que estarán contentos, se agradarán de ver tu desarrollo y tu crecimiento. Bendeciré a los que te bendigan. En cambio, maldeciré a los que te maldigan. Porque se volverá sobre ellos, dado que están viendo tu crecimiento, tu desarrollo, tu apego a Dios, y ellos están buscando volverte a la prisión en la cual ellos se encuentran, porque ellos están estancados todavía en ese ambiente social. Todavía no han abierto sus ojos o no pueden tener ese don del cielo, no cae todavía sobre sus pensamientos. Entonces ellos con esto se estorban a sí mismos. Esto es lo que dice el texto. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Porque va a ser al ellos buscar estorbarte, se estorban a sí mismos, porque si pudieran darse cuenta de que tu proceso te va a llevar a bien, ellos pudieran más tarde emularlo. Pero por esta cuestión genética en ellos, por esta influencia del entorno social y hereditario de parte de sus ancestros, todavía no se abren sus ojos ante esa verdad. Entonces, ellos son para sí mismos un estorbo. Así que, de parte del cielo, a todos aquellos que ya estamos caminando en el mismo modo que caminó Abraham Avinu para poder salir de Ur Kasdim e ir a la tierra de Canaán, la tierra prometida, que no es un bien material, sino una nación interna. Para nuestro pueblo que salió del desierto siendo una nueva generación, una nueva criatura, y poder entrar a la tierra de Canaán y disfrutar de esa libertad que allí va a operar de relacionarse con Akadosh Baruj Hu, también nosotros estamos realizando esto mismo hoy en día, y que nosotros seamos fortalecidos en poder alcanzarlo con la bendición del cielo. Por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.